Muy buenas noches, gracias por el favor de su atención. Bienvenida a 8 Diario Noticias. Mi nombre es Valeria Marcial. Estamos totalmente en vivo a través de las plataformas de Revista Perfil Veracruz, en Twitter Revista Perfil Veracruz es perfil-Veracruz, en Facebook e Instagram Revista Perfil Veracruz. Esta noche, como cada noche, siempre tenemos un invitado o una invitada especial y esta noche quiero darle una cordial bienvenida al diputado federal Eduardo Murat Hinojosa. Él es diputado del grupo parlamentario del PRI y tiene, pues, entre algunas de las comisiones, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, también está en las de Relaciones Exteriores y está en los grupos de amistad de República Islámica de Pakistán y República de Singapur. Diputado, muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación en 8 a Diario Noticias. Al contrario, muchas gracias, Valeria, por invitarme a platicar con tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación y como lo comentas, soy un apasionado de los temas de medio ambiente, por eso estoy en la Comisión de Medio Ambiente. Soy apasionado del emprendedurismo, por eso me involucré en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y las relaciones exteriores creo que son fundamentales para el país. Soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y te comento que tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República, que fue lo que más me acercó con todos estos temas. Gran trabajo que ya tiene, ya trae escuela usted, ¿no? Pues me apasiona, como te lo comento, y me interesa, y creo que es el fenómeno, porque no me gusta usar la palabra problema, es el fenómeno más apremiante del mundo y del planeta. Perfecto. Oiga, diputado, a ver, yo le escribí vía redes sociales, de forma, y se los cuento al auditorio, yo le escribí, le mandé un mensajito por Facebook, a su fanpage, porque me llamó mucho la atención que presentó la Ley General de Mitigación y Adaptación a la Acidificación de los Mares y Ecosistemas Costeros. ¿Estoy bien en el nombre? Es muy bien, perfecto. Ahora, cuénteme de qué se trata. Digo, yo vi el comunicado de manera muy breve, pero lo interesante es que usted le platique al auditorio de qué se trata esta iniciativa. Bueno, te platico de dónde surge la inquietud por presentar una iniciativa de este tipo. La acidificación de los océanos suena bastante complejo, pero te lo platico como lo platico siempre en mis presentaciones. Los océanos se vuelven ácidos o el agua se vuelve ácida por varios factores. Pero en la escuela lo que nos explicaron fue que del 0 al 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Para que haya salud y se pueda dar la vida como se da en los océanos y en los mares, el agua tiene que estar entre 7.5 y 8.5. En un nivel promedio, intermedio. Exactamente, pero más hacia arriba, hacia un 8. Y ahí es donde se da la vida. Ahí es donde podemos tener a los crustáceos, podemos tener a los peces. De otra manera, la vida no existiría como la conocemos. Y bueno, ¿por qué se están volviendo más ácidos los océanos? Esos son factores y me encanta mencionar esto porque esto es una problemática, bueno, un fenómeno, como lo acabo de mencionar al principio, en donde todo está interrelacionado. Son sistemas que están interrelacionados, en donde las fronteras no importan, en donde los países y las naciones son relevantes con políticas públicas, pero no importan en cuanto a sus divisiones. Te voy a poner un ejemplo. Sí. En el sargazo, que es otro problema que tenemos. Cuando el dióxido de carbono que está en todo el mundo, que es creado por los combustibles fósiles, cuando llueve, cae en los mares y en los océanos. Y esto es uno de los factores que hace
más ácido a los océanos. Otro factor, los nutrientes. Por ejemplo, en el tema del sargazo, por eso te lo mencionaba, Sí. el sargazo siempre ha existido, pero ahora ha crecido mucho y al igual que la acidificación, que es otro factor, está también relacionado con los nutrientes, con el dióxido de carbono. Bueno, los nutrientes muchas veces vienen del Amazonas en Brasil, imagínate, vienen desde Brasil, luego las tormentas de arena en África, estas tormentas se dan en África y a la hora que está girando la Tierra, pues toda esta arena también tira nutrientes en los mares. Entonces, todos estos factores lo que hacen es que se vuelva más ácido el océano. Y al Podría volverse... decirse que alteran, ¿no? Exactamente, y altera todos los ecosistemas. Y uno de ellos es el mar del Sargazo. Y en el mar del Sargazo, lo que ha estado sucediendo es que la alga, está creciendo de manera exponencial por todos estos factores, como te los acabo de platicar. Otro tema que es relevante con el tema de la acidificación de los océanos es el síndrome de coral blanco. Para que el coral pueda sobrevivir, pues necesitamos el pH del que te acabo de comentar, que tiene que estar entre 7.5 y 8.5 en promedio para que haya un mar o un océano sano. Entonces, de ahí surge la inquietud y este para mí es uno de los ejemplos de por qué los humanos y las naciones tenemos que cooperar en los siguientes años, porque si no lo hacemos va a ser muy difícil resolver todo el daño ecológico y ambiental que hemos hecho. Y bueno, trae muchas otras consecuencias en donde se afecta la vida de las especies marinas y al final termina afectándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque afecta al turismo, afecta sobre todo al sistema alimentario, exacto, mundial, y va en cadena, ¿no? Es un problema y para mí, junto con el cambio climático, pues son los problemas más apremiantes de este tiempo, ¿no? Entonces, por eso me dediqué a estudiarlo y todo esto te lo estoy resumiendo, pero son estudios que han hecho científicos alrededor del mundo, lo mencionan en el panel intergubernamental de cambio climático, en el último, este es un reporte que hacen los científicos de todas las publicaciones relacionadas con el tema del medio ambiente, y este panel son varios grupos. Te explico que no se les paga, ellos trabajan, la mayoría de ellos pro bono, y sacan un reporte, y este reporte habla de la acidificación de océano y de muchos otros problemas que están sucediendo relacionados con el cambio climático. Entonces, oiga, diputado, y entonces, perdón que lo interrumpa, a ver, para tratar de mitigar este tipo de cambios, veo que ahí decía, por ejemplo, mapeo. ¿Qué significa el mapeo? ¿Es identificar las zonas de mayor riesgo donde hay mayor variación o ahí qué conlleva esto? A ver, qué bueno. Entonces, te platico. Entonces, la ley, lo más importante es, uno, incluimos la definición de lo que es la acidificación de océanos. Okay. Eso es lo primer paso. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente pues no entiende lo que es la acidificación de océanos y tenemos que crear conciencia alrededor de esto. Esa y es lo que no se nombra no existe, ¿no? Exactamente. La segunda parte es el mapeo y el monitoreo de lo que tú estás hablando. Y el mapeo y el monitoreo es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no tienes información, pues no puedes, y no tienes un diagnóstico, no puedes generar la solución, no puedes generar las políticas públicas que necesitas para poder contener todo esto que está sucediendo. Esa es la segunda parte de la ley, el mapeo
y el monitoreo, que es lo que me acabas de preguntar. Y el mapeo y monitoreo lo que te da, pues es la directriz de hacia dónde te tienes que mover para buscar una solución de toda esta problemática. ¿Y cómo haces el mapeo y monitoreo? Bueno, por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos al INEGI, que es, yo creo que una de las instituciones más respetadas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque genera una cantidad de información impresionante. Entonces tenemos al INEGI, que genera mucha información, y lo que vamos a tratar de hacer es trabajar de la mano de esta institución para que nos ayude a generar información importante de los océanos. Luego tienes a la Marina. La Secretaría de la Marina tiene un área que trabaja de manera muy eficaz. También queremos ver si los podemos involucrar. Y bueno, las otras partes, pues es las universidades, tanto públicas como privadas, involucrarlas. El sistema recifal, ¿no? Por ejemplo, también, digo, Veracruz tiene un parque sistema recifal y tiene, por ejemplo, hay un organismo donde ellos se dedican a estudiar. Digo, supongo que van a ir integrando todo, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es, ¿por qué tratar de involucrar a tantas instituciones y organismos? Porque es muy costoso y hay muy poca información de los océanos. Para darte un dato, conocemos más el espacio que nuestros océanos. Se invierte, por ejemplo, la NASA en Estados Unidos, y no solamente la NASA, los programas espaciales de las naciones del G20 invierten más dinero que en la búsqueda e investigación de los océanos. Y el dato es que invierten más de 100 veces. Entonces, imagínate, nosotros vivimos en el planeta, pero conocemos más el espacio. Imagínate lo irónico. Sí, sí, definitivamente. Y te voy a decir una frase que la dice una de las personas más respetadas de las Naciones Unidas. Él lo que comenta es que si no tenemos océanos y mares sanos, no vamos a poder tener un planeta sano. Por eso también fue mi inquietud de involucrarme en este tema. Y la última parte de la ley es que al final lo que hay que hacer es regular de una manera más estricta la contaminación de todo esto que te acabo de mencionar, de nitratos que son provenientes de la agricultura, de la ganadería, con la finalidad de evitar el aumento de nutrientes que terminan favoreciendo a estas plagas, como el sargazo, que te lo acabo de comentar al inicio de la entrevista. Y la última parte de la ley, pues es cómo los 3 niveles de gobierno deben de trabajar para poder implementar todo esto que te estoy platicando. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos de la ley? El mismo obstáculo que tienen la mayoría de los temas ambientales, el tema presupuestal. Ya iba yo a decir, o sea, porque también iba a decir, a ver, para el próximo año, si se llega a aprobar la iniciativa, se tendría que asignar un presupuesto, ¿no? Exacto. Para esos estudios, para el mapeo, para el monitoreo, quizá entonces en las universidades asignarle un poquito, en la Secretaría de Marina otro poquito, un mínimo porcentaje, porque es lo que nos van a decir, en la Semarnat, por ejemplo, entonces ahí también van a estar pendientes, ¿no? Lo resumes muy bien. Yo creo que en el mundo post-COVID, el mundo después de la pandemia, aparte de que la pandemia también es un problema medioambiental, la degradación de la biodiversidad, el habernos acercado demasiado a muchas especies que hoy algunas están en extinción, pues eso es lo que hizo que surgiera la pandemia. Bueno, en un mundo post-COVID, en donde se viene una
de las recesiones y se viene uno de los momentos más complejos de la historia del mundo, pues tenemos que trabajar todos de la mano. Por eso los recursos tienen que venir tanto del sector privado como del sector público. Y sí te lo digo porque de hecho hoy tuve una reunión en la mañana en donde me estaban platicando, porque siempre cuando un legislador presenta una iniciativa se hace un análisis Previo, ¿no? de la viabilidad presupuestal y todavía no me dan ese análisis, pero sí me dijeron que va a ser un presupuesto bastante grande. No me dieron cifras, pero esa va a ser la dificultad de llevar a la luz esta ley. Pues ahí está interesante. Y supongo que también van a trabajar de la mano, además de las universidades, de INEGI, por ejemplo, como decía usted, de Semarnat, Secretaría de Marina, todos, pues organizaciones y asociaciones, ¿no? Que están comprometidas con el tema del cambio climático y esta problemática o fenómeno de afectación, ¿no? Por supuesto, no solamente el gobierno, no solamente el sector privado, las organizaciones no gubernamentales son fundamentales para empujar la agenda ambiental. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano con varias de ellas y creo que son esenciales para que mucho de esto se lleve a la realidad. Entonces, y hay una última parte que me faltó comentarte. ¿Sí? También aquí lo que es muy importante son los manglares. Y hay que platicar que en México tenemos uno de los países con mayor concentración de manglares. ¿Y los manglares por qué son importantes? Porque se ha encontrado evidencia que los manglares almacenan y absorben 5 veces más carbono que muchas otras especies. Entonces, el tema de los manglares son fundamentales también para el tema de la adaptación. ¿Por qué? Porque van a secuestrar mucho del dióxido de carbono que viene de los combustibles fósiles, como lo acabo de mencionar, y son muy eficaces. Por eso tenemos que cuidar nuestros manglares. Oiga, diputado, la verdad que esa seguramente da para mucho más este tema, seguramente va a haber que darle seguimiento, cómo va avanzando usted en las negociaciones que tenga con otras dependencias, ¿no? Pero también me hablaba de otra iniciativa, ya nada más para breve, sobre plaguicidas altamente peligrosos. ¿Me puede platicar de esa? Por supuesto. Tuve la oportunidad, esa no es una lucha que inicié yo, hay que comentarlo, es una lucha que se inició hace más de 20 años y a mí me tocó tener la dicha de que esta legislatura, y gracias a mis compañeros legisladores, se aprobara la iniciativa y lo que pretende es solamente poner en orden las cosas. Nosotros somos parte de varios tratados internacionales en donde ya se prohibieron los plaguicidas y los plaguicidas, no estoy hablando de todos, estoy hablando de los altamente peligrosos. Hay un listado de ellos en varios de estos tratados internacionales, y lo que pretende pues es prohibirlos, porque muchos de ellos se siguen vendiendo en México, y lo que sucede desgraciadamente es que cuando ya no se pueden vender en los países desarrollados, pues se vienen a otros países en vías de desarrollo como el nuestro a seguir utilizándolos y a seguir vendiéndolos. Entonces es solamente poner en regla y como te lo comento, es una lucha histórica y tuve la oportunidad y la dicha de que la ley que yo presenté se aprobara en este periodo de sesiones. Oiga, y entonces esto falta que ahora darle supervisión en, por ejemplo, las dependencias encargadas de la revisión en tema de agricultura, en el tema de ganadería, en donde se usan este tipo de plaguicidas, ¿no? Bueno, te platico un poco del proceso legislativo.
en México tenemos las dos cámaras, como sabes, entonces se aprobó en la Cámara de Diputados y Falta ahora arriba. la Cámara de Senadores, y ahí pues vamos a dar la lucha para que se apruebe. Tengo entendido que se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Agricultura, entonces vamos a estar platicando con nuestros compañeros y compañeras senadoras para que se apruebe. Convencerlos. Exactamente, ya aprobado en el Senado, sigue lo que tú estás diciendo, llevarlo a la implementación. Pero repito una cosa, algunos de estos plaguicidas ya están prohibidos hoy en México, sin esta ley. Estamos incluyendo la ley para meterle más fuerza. ¿Por qué? Porque ya firmamos tratados internacionales que los prohíben. ¿Y vienen ahí sanciones para quienes utilicen o sigan utilizando este tipo de plaguicidas? No, bueno, al final de cuentas, ya a la hora de que se convierta en ley, pues evidentemente ya también entra el Poder Judicial y le toca, y a través, mucho de esto se maneja a través de normas. En las normas viene mucho de esto y hay que darle seguimiento, ¿no? No es ejecutar muchas veces la ley y eso ya no le toca tanto al Poder Legislativo, sino es una función del Poder Judicial y a veces del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero más, sí, claro, pero bueno, entonces esta ley, ahora sí, por así decirlo coloquialmente, tiene dientes más filosos, ¿no? Bueno, la idea es poner en orden, como repito, y que México haga, bueno, que lleve a la realidad lo que firmó en estos tratados internacionales. Y sí, como comentas, tiene más filo, por decirlo de otra manera. Para que haya menos uso o mal uso de los plaguicidas. Oiga, diputado, pues yo le agradezco que haya aceptado la entrevista. Ojalá que pronto nos pueda visitar acá por tierras veracruzanas. Cuando gustes acá, bienvenido en la capital veracruzana. Esta fue la entrevista con el diputado Eduardo Murat Hinojosa. Al contrario, muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes. Muchas gracias y a todo tu auditorio por escucharnos. Y como te lo dije cuando platicamos por teléfono, el día que quieran platicar de estos temas, estoy listo, me apasionan, me interesan y hay que acelerar el paso para cambiar y tener una relación más acorde con el siglo XXI y más sana y proteger a nuestros ecosistemas, a nuestras especies y al medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Pues es que sí, definitivamente son temas de responsabilidad que a veces son menos redituable políticamente y por eso a algunos funcionarios pues no les es tan útil hablar de estos temas, ¿no? No, y porque son complejos. Y acuérdate que siempre cambiar las cosas es más difícil que dejarlas como están. Perfecto. Pues muchas gracias, diputado. Vamos a una breve pausa y continuamos a través de 8 Diario Noticias.